Hola papás y mamás, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Padres Creciendo en Emuná. Qué lindo volvernos a encontrar hoy para compartir juntos una nueva enseñanza. El tema que les traigo hoy para compartir es la orfandad y el diseño de paternidad. Es tan importante, papás, siempre que vamos a analizar o a estudiar o a aprender un tema, siempre conocer cuál es el polo opuesto de ese tema. Hoy el tema principal es el diseño de paternidad, pero es tan importante conocer cuál es su opuesto, en este caso la orfandad, ya que eso nos permite hacer cambios cuantitativos. Un día, otro día y otro día vamos haciendo esos cambios hasta que, en este caso, el polo del diseño de la paternidad toma lugar en nuestras vidas. Así que bueno, les invito a que juntos podamos compartir esta enseñanza. Hace unos encuentros atrás habíamos hablado acerca de los diseños de Elohim, como Él cada vez que nos llama y nos da un diseño, nos dice qué hacer y nos dice cómo hacerlo. Saben, papá, nuestro Dios eterno nos ha dejado un diseño de paternidad por el cual nosotros nos podemos guiar. También hace un tiempito atrás habíamos compartido cómo nuestros niños, cómo nuestros hijos crecen imitando lo que somos y lo que hacemos. Basándonos en este principio, es que vamos a compartir la enseñanza de hoy. Y vamos a comenzar hablando de la orfandad, que vendría a ser el polo negativo, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? ¿Qué es la orfandad? Un huérfano es un niño cuyos padres están ausentes. Siente que no tiene hogar, que no tiene un lugar donde pertenecer, que no tiene seguridad, no tiene familia. La orfandad hoy mayormente se da por la ausencia del padre o madre en la casa o su desinterés por la crianza de su familia, lo cual es aún peor porque hace el sentimiento de orfandad aún mucho más injusto. El sentimiento de orfandad es un estado de ausencia de acompañamiento paternal, un estado de abandono, desprotección, soledad, desamparo, desabrigo, una total indefensión y un estado de inseguridad que sufre quien no ha tenido padres que lo hayan guiado. Y este es el trabajo del enemigo, que nos sintamos huérfanos aún teniendo padres. El espíritu de orfandad opera en los sentimientos de soledad, alejamiento de Dios, indigno de las promesas, culpabilidad, mediocridad espiritual, timidez e idolatría. Quiero que presten mucha atención, papá, a esto, porque después vamos a ver un caso que hay en la Torá, en la palabra de Dios, donde describe a una persona y él se sentía exactamente igual a lo que nosotros acabamos de leer, en estado de ausencia, de acompañamiento paternal, estado de abandono, de desprotección, soledad, desamparo, desabrigo. Así que retengan esto que acabamos de leer. ¿Cuáles son las características de alguien que tiene este sentimiento de orfandad? La ausencia de la identidad. La identidad se recibe, se apropia y debe estar dada en el marco de la apropiación de los valores y principios. Al haber ausencia de los mismos, la persona carece de esos valores y está huérfana, débil, porque faltó un referente de autoridad como son los padres y por ende ausencia de valores éticos, morales y espirituales. Son extremadamente sensibles. Aquellos con un espíritu de orfandad caminan con un espíritu de rechazo y tienen una suposición inconsciente de que la gente está en contra de ellos. Consecuentemente, se ofenden fácilmente y reaccionan exageradamente a las infracciones menores y o experimentan continuos malentendidos cuando interactúan con los demás. Vive enojado y lleno de incertidumbre. Siempre están en competencia.
Aquellos con un espíritu de orfandad nunca han sido afirmados por un padre. Por lo tanto, siempre están esforzándose por demostrar cuánto valen ante los demás y en su esfuerzo se encuentran en competencia con otros. No se sienten bien consigo mismos. Se les dificulta conectarse emocionalmente con otros, ya que no han experimentado o desarrollado una íntima relación tanto con su Padre Celestial como terrenal. No saben cómo tratar a los demás debido a profundos resentimientos subconscientes e ira que están incrustados en su alma por haber sido abandonados por sus padres. No interpretan la realidad correctamente, interpretan todo a través de los lentes de qué, de su abandono, de su rechazo y de su decepción. Consecuentemente a esto interpretan la realidad de diferente manera que otras personas, lo que hace que hieran a los demás. Como nunca han sido criados por un padre, no entienden cómo ser un padre y conectarse emocionalmente con sus hijos. Estos dos problemas causan gran fricción entre los cónyuges, así como una alienación de los hijos. Tienen muchos problemas dentro de su propia familia. A los padres los manipulan. Con los hermanos siempre están compitiendo y hay celos. Con la pareja no sabe cómo comunicarse, lo que hace que el espíritu de orfandad pase a la próxima generación. Papás, atención con esto, porque cuando nosotros tenemos este sentimiento de orfandad, siempre, siempre va a pasar a la próxima generación, va a pasar a nuestros hijos si nosotros no solucionamos este problema, este sentimiento de orfandad. Tiene dificultades para relacionarse con Dios como su Padre. Aquellos con un espíritu de orfandad ven a Dios como un amo riguroso o como un padre distante en quien no se puede confiar plenamente. Esto es porque cuando estaban en crecimiento experimentaron el abandono de una figura de autoridad y transfirieron esa visión a su relación con Dios. Pero también vemos que también se transfiere, ¿sí? Este sentimiento o esta visión se transfiere a nuestros hijos. Muchas veces estamos pero tan esforzados por corregir conductas en nuestros hijos, pero en realidad, papá, estamos tratando con los síntomas muchas veces y no con la verdadera causa. Y esta enseñanza no es para nuestros hijos, sino es para nosotros, para que nosotros hoy podamos reflexionar, podamos mirarnos y poder ver si en nosotros hay este sentimiento, porque quizás, como recién veíamos, como que son resentimientos que están inconscientes en nosotros, pero que entonces esa actitud se transfiere a nuestros hijos. Entonces queremos tratar las consecuencias que genera eso en nuestros hijos, pero no estamos tratando realmente el problema. Y muchas veces es tan sencillo como solucionar ese problema en nuestra propia vida, porque como dijimos al inicio, ellos crecen mirándonos, ellos crecen y se forman imitando lo que somos y lo que hacemos. Entonces a veces, entre comillas, tan sencillamente sería solucionar lo que está en nosotros para poder comenzar a transferir a nuestros hijos algo muy diferente. Ahora vamos a ver con respecto al otro polo, ¿qué es un padre? ¿Sí? Bueno, un padre es aquel que le debe dar seguridad a su hijo, porque él representa una figura de autoridad y de superioridad frente a los enemigos. Una tarea fundamental de un padre es proporcionar esta seguridad a sus hijos al tratarlos con ternura, con amor y enfrentar con valentía a todo adversario que se levanta en contra de sus hijos. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 2, 7 al 9. Dice, como somos apóstoles de Yeshua, pudimos haberles exigido que nos ayudaran, pero no lo hicimos. En vez de esto, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño, con la ternura de una madre que cuida y cría a sus propios hijos.
tantos los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestra vida por ustedes. Acá estamos hablando, ¿no?, de esos padres espirituales. Es tanto el amor, ¿no?, que ellos hubieran sido capaces de dar la vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pasar del polo de la orfandad al polo de la paternidad? Bien, se necesita tener una experiencia espiritual con nuestro Elohim, que impregne nuestras almas y revolucione nuestra visión del Padre Eterno. Necesitamos padres espirituales en nuestra vida que representen a Dios y restauren nuestras almas. Miren, vamos a llegar a este personaje en la palabra de Dios que se llamaba Mefiboset. Su gran historia se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 9. Y Mefiboset fue un niño víctima de las circunstancias. Y todo comienza en él cuando tenía aproximadamente 5 añitos. ¿Quién fue Mefiboset? Bueno, Mefiboset fue el nieto del rey Saúl y el hijo de Jonatán. Jonatán a la vez fue un gran amigo de David. Cuando Saúl gobernaba, los filisteos, ¿sí?, ataca al pueblo de Israel. El pueblo de Israel huye y los filisteos hieren al rey y matan a sus 3 hijos. Entre ellos mata a Jonatán, que era el papá de Mefiboset. Luego el rey Saúl se quita la vida para evitar que sean los filisteos quien lo hiciera. Cuando la nodriza o la niñera de Mefiboset se entera de todo esto, porque recuerden que en ese entonces se mataba al rey y a toda la familia para que no hubiese posibilidad de que siguieran, ¿sí?, ocupando el reinado. Entonces, la nodriza, al enterarse de lo que había sucedido, que habían matado a su papá, habían matado a su abuelo y venían por él, ella lo toma en sus brazos y sale corriendo para ocultarlo, para salvarle la vida. Pero en eso que ellos huyen, el niño Mefiboset cae de sus brazos y él queda lisiado, es decir, queda paralítico. A partir de ahí comienza, ¿sí?, digamos, esta gran tragedia en su vida, porque él queda huérfano, él queda desamparado, él queda desprotegido y comienza a vivir en oculto. Él se tiene que ocultar y vive muchísimos años ocultado y vive en una gran soledad y en un gran desamparo, al punto tal que él se sentía igual a un perro muerto. Él dice, mi valor es como el valor de un perro muerto. Recordemos que recién les dije que David había sido el gran amigo de Jonatán, del papá de Mefiboset. Habían pasado los años y cuando David es rey, él pregunta a uno de sus criados si había quedado alguien con vida de la casa de la familia de Saúl. Y este criado le dice que sí, que había un hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset. Entonces David lo manda a buscar. Cuando llega a su presencia, lo traen, porque recuerden que él era lisiado, él era inválido, él se postra y él tiene temor, pero David le dice, no temas porque te he ido a buscar para devolverte lo que es tuyo. Y le devuelve todas las tierras que pertenecían a su padre y a su abuelo. Le restituye todo lo que era de él, pero hay algo que hace mucho más aún importante. Le dice que a partir de ese momento él comería en la mesa del rey. Él pone gente a cargo de esas tierras para que las cultiven, para que las trabajen y que tuvieran la responsabilidad que a Mefiboset no le faltara absolutamente nada, aunque él iba a comer
todos los días por el resto de su vida en la mesa del rey. Y así fue como él vuelve a la vida, ¿no? Recordemos que él, por su cuerpo, corría sangre real. Y él al sentarse a la mesa del rey, él recupera su verdadera identidad. Día a día, a medida que él se sentaba a la mesa del rey, él va restaurando su verdadera identidad. Él tenía una identidad real, una identidad de realeza que había perdido, ¿sí? Él vivía en una orfandad tan terrible, pero él, al sentarse a la mesa del rey, deja la orfandad para recibir la paternidad que David le estaba brindando. Y así fue como él se restaura y restaura su identidad. Saben, papás, la palabra nos dice en Romanos 8:15, porque ustedes no recibieron espíritu de esclavitud para volver a estar en temor, sino que han recibido el ruaj de adopción, por medio del cual exclamamos, Padre, Padre nuestro. Otra versión dice, Abba Padre, Papito. El espíritu mismo, el ruaj, da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y Juan 14:18, Yeshua nos dice, no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. De la misma manera que pasó con Mefiboset, Yeshua nos ha ido a buscar, así como él no podía venir solo. Mefiboset no podía llegar solo, nunca hubiese podido llegar solo a la mesa del rey, a la casa del rey. David lo mandó a buscar. De la misma manera, Yeshua vino a buscarnos para restaurar nuestra identidad, para quitar de nuestras vidas la orfandad y para depositar en nosotros ese diseño de paternidad. Y así como Mefiboset día a día se sentó a la mesa del rey a restaurar su identidad, de la misma manera hoy Yeshua nos invita a sentarnos a su mesa. Él nos ha preparado mesas, manjares, y esa es su palabra, es la Torá. Cuando nosotros día a día venimos ante su presencia, nos sentamos a su mesa y comemos de su palabra, de esa manera nosotros vamos restaurando nuestra verdadera identidad de hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada día que nos sentemos a su mesa, Elohim va a ir trayendo sanidad a nuestras vidas. Va a ir haciendo esos cambios cuantitativos, un cambio, otro cambio, al creer nosotros la verdad de Dios, hasta que sucede ese cambio cualitativo y se transforma en paternidad. Nuestra orfandad es quitada de nuestras vidas y nosotros vamos a poder vivir como verdaderos hijos con una identidad sana, con una identidad correcta. Entonces nuestros hijos nos van a mirar y ellos van a imitar quiénes somos. Cuando nosotros restauramos nuestra identidad en Dios, nuestros hijos van también a restaurar esa identidad. Nosotros vamos a estar transfiriendo a nuestros hijos esa identidad correcta de hijos, no de huérfanos. Entonces muchas veces, papá, estamos tan angustiados en tratar de resolver los síntomas en nuestros hijos, pero enfoquémonos en la causa. Quizás nuestros hijos están comportándose de manera con celos, como recién leíamos, o siempre sintiéndose que hacemos diferencia con ellos, cuando en realidad el problema es que le estamos transfiriendo un sentimiento de orfandad. Entonces, esta enseñanza, papá, de parte del cielo, viene para nosotros, para que podamos sanar en nuestras vidas la orfandad, para que como Mefiboset restauremos en nuestras vidas nuestra identidad de hijos al sentarnos a la mesa de Yeshua cada día de nuestras vidas. Papá, así hemos compartido una vez más esta enseñanza. Para mí es una alegría, es un gusto compartirlo con ustedes. Recuerden que esta grabación queda en Mis Hijos Creciendo en Emuná.
para que ustedes la puedan escuchar y sean muy, pero muy bendecidos. Así, papá, nos vemos en un próximo encuentro. Como le digo siempre a sus hijitos, Yeshua les bendice y les guarda. Shalom, shalom.